Si eres un nuevo oyente, te recomendaría que primero escuchases mis 20 primeros audios. Esos 20 audios son los realmente importantes. Hace unos días leí en un periódico un artículo escrito por un experto norteamericano en política internacional. Este agente propagador de fake news se preguntaba si no cabía la posibilidad de que los occidentales estuviéramos sobrevalorando a China. Él hacía la siguiente reflexión. Durante los 40 años que duró la Guerra Fría, Estados Unidos invirtió ingentes cantidades de dinero en su ejército para contener a la Unión Soviética. Pero cuando ésta finalmente colapsó en 1989, se puso de manifiesto que el tamaño de la economía soviética era la mitad de lo que había calculado la CIA, y que el ejército soviético no era tan poderoso como habían creído. Así pues, teniendo en cuenta este antecedente, este analista americano se preguntaba si en la actualidad no estaremos cometiendo otra vez el mismo error con China. Es decir, si no estaremos sobrevalorando la potencia económica y militar de China. Pues yo me hago otra pregunta, señor analista globalista norteamericano. ¿No podría ser que todos los habitantes de este planeta estemos sobrevalorando el poderío de Estados Unidos? Los datos oficiales muestran que el PIB de Estados Unidos es de 20 billones, con B, de dólares, mientras que el de China es de 13 billones. Os recuerdo que la población de Estados Unidos es de 300 millones de personas, mientras que China tiene 1.400 millones de habitantes. A bastante distancia le siguen Japón, con un PIB de 5 billones de dólares, y Alemania, con 4 billones. Os recuerdo asimismo que Japón tiene 130 millones de habitantes y Alemania 80. O sea, que Estados Unidos, que tiene el doble de población que Japón, tiene una economía 4 veces más grande, cuando todos sabemos que los japoneses de media son más trabajadores, inteligentes y productivos que los norteamericanos. El PIB de España es de 1 billón de dólares y nuestra población, redondeando un poco hacia arriba, es de 50 millones. O sea, que Estados Unidos, con una población 6 veces más grande que la de España, tiene una economía 20 veces más potente que la nuestra. Sinceramente, a mí el dato oficial del PIB norteamericano me parece muy sospechoso y me da la impresión de que está completamente inflado. Donald Trump afirma, sin inmutarse, que la economía americana está atravesando el mejor momento de toda su historia. Y se queda tan ancho. Para hacer esta aseveración se basa en el hecho de que la economía crece a un ritmo del 3% anual, que el paro es del 4% y que la inflación es del 2%. Nosotros sabemos perfectamente que estas cifras son ciencia ficción, pura propaganda. Es más, el propio Donald Trump cuestionaba estos datos cuando gobernaba Obama, pero desde que llegó a la Casa Blanca le parecen totalmente creíbles. También aporta como prueba el hecho de que la bolsa está en sus máximos históricos, rozando los 27.000 puntos en el índice Dow Jones. Nosotros sabemos que el Dow Jones es una inmensa burbuja inflada por la Reserva Federal durante los últimos 10 años mediante el criminal proceso de imprimir dinero artificial. Un dinero que la Reserva Federal entregó a sus amiguitos sionistas de los bancos de inversión de Nueva York para que estos se lanzasen a comprar las mejores empresas y propiedades del planeta. Es decir, a conquistar el mundo sin pegar un solo tiro. Que ellos hayan intentado hacer esto es normal. Ellos luchan por su causa y defienden sus intereses. Lo extraño, lo incomprensible, lo alucinante, es que los habitantes de los demás países hayan permitido a estos ladrones y terroristas financieros salirse con la suya. Reflexionemos. Los grandes beneficiados de la globalización han sido los sionistas y, de rebote, los chinos. Los sionistas han salido ganando a corto y medio plazo, y los chinos van a salir ganando a medio y largo plazo. Creo sinceramente que la futura guerra entre los sionistas y los chinos la ganarán los chinos. Por contra, los grandes perdedores de la globalización ha sido la clase media europea y americana, tanto de Norteamérica como de Latinoamérica. Por eso no me entra en la cabeza que haya tantos europeos y tantos americanos favorables a la globalización y a la abolición de las fronteras, un proceso político y económico que de momento les ha empobrecido y que dentro de poco les sumirá en la ruina. Por cierto, la Unión Europea es la institución que esta élite banquera utiliza para controlarnos a los europeos. Si queremos liberarnos de ellos, la Unión Europea debe caer. Pues bien, de igual forma que todos estos datos económicos
el crecimiento económico, la tasa de paro, la inflación, etc., están completamente manipulados, es evidente que la cifra del PIB norteamericano también está completamente inflada. Es pura propaganda. Y más si tenemos en cuenta que la deuda de Estados Unidos es del 100% del PIB, lo que supone unas obligaciones inasumibles para ningún país. Y de hecho, efectivamente, el gobierno norteamericano no tiene ninguna intención de devolver esa deuda. Y mucho cuidado con lo que acabo de decir, pues es muy probable que para tapar y disimular este desfalco, Estados Unidos inicie una guerra dentro de poco. Para los banqueros sionistas de Londres, Nueva York y París, encabezados y dirigidos por la familia Rothschild, hubiera sido imposible lograr inflar todas estas burbujas financieras, bursátiles, inmobiliarias, de deuda soberana, etc., sin la colaboración de los políticos y de los periodistas. Digo esto porque muchos ciudadanos honestos, honrados, buenas personas en definitiva, se están tragando el cuento de que los actuales políticos son líderes sensatos y moderados, en contraposición a los líderes de los llamados partidos populistas, tanto de derecha como de izquierda, que según ellos tan solo ofrecen soluciones simples y demagógicas para problemas complejos. Para empezar diré que muchas de las medidas propuestas por los llamados de forma despectiva partidos populistas son completamente razonables, por lo que deberíamos darles una oportunidad, excepto a los comunistas, claro, pues la historia ya ha demostrado que su proyecto es inviable y horrible. Recordad que son los políticos de toda la vida, los que llevan gobernando desde hace 40 años, los que han promovido el endeudamiento de nuestros países y los que nos han conducido a la ruina. Los políticos de toda la vida están al servicio de los banqueros, y su principal misión es convenceros de que a vuestro alrededor no hay ninguna burbuja financiera, que es totalmente normal que un piso de 40 metros cuadrados esté valorado en 200.000 euros o dólares o lo que sea. Total, dentro de poco ninguno de estos papelitos de colores tendrán ningún valor real. Cuando estas burbujas financieras estallen, y ya falta muy poco para que ello suceda, provocarán un tsunami que se llevará por delante nuestras economías, creando una situación caótica y de pánico que los banqueros sionistas aprovecharán para quedarse con todo. Estos banqueros se comportan como esos buitres que esperan pacientemente en las alturas a que los animales que se arrastran por la tierra mueran de hambre o de sed para a continuación devorar sus restos. Así nos ven los banqueros a nosotros. Esos somos para ellos, animalejos que se arrastran por sus dominios, con el agravante de que ellos son los que han provocado nuestra hambruna, nuestra sed y nuestra quiebra, manipulando la economía y los mercados a su antojo. Lo que se avecina no es una crisis, es una estafa. Y además no es una simple recesión, es un colapso, un apocalipsis provocado de forma intencionada. En las últimas décadas han logrado hacerse con el control de decenas de miles de empresas y de propiedades a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, esto es solo el comienzo, el aperitivo. Su objetivo final es mucho más ambicioso, a saber, implantar una única moneda mundial digital controlada por ellos, para lo que previamente tendrán que destruir las distintas monedas nacionales de cada país. Algunos comentaristas incluso van más allá y dicen que tienen planeado implantarnos a todos un chip en la piel. Si finalmente se salen con la suya, impondrán una dictadura financiera que ríete tú de las dictaduras políticas de personajes como Lenin y Trotsky, que eran agentes sionistas, Stalin, Hitler, Churchill, que como dicen en inglés era un warmonger, un amante de la guerra, y un imperialista británico germanófobo y rusófobo muy radical, y Roosevelt, que era otro warmonger y además un ladrón y un mafioso, pues confiscó el oro a los ciudadanos americanos bajo amenaza de prisión. En principio no me gusta señalar a nadie, pero hoy me veo obligado a hacerlo porque la situación es crítica y es imprescindible hablar claro y decir las cosas como son. Las pusilánimes generaciones nacidas entre 1940 y 1980 son los principales culpables de todo lo que va a suceder, pues tuvieron la oportunidad de detener a estos fanáticos sionistas que se han propuesto dominarnos y esclavizarnos, y por miedo a estos chalados prefirieron mirar a otro lado. Ahora estos lunáticos, que se creen el pueblo elegido por Dios, han acumulado tanto poder que ya es casi imposible derrocarles y llevarles ante la justicia. Gracias a la cobardía y la estupidez de estas generaciones, ahora una élite de origen extranjero, de origen no europeo,
rige el destino de nuestras naciones. Nos tienen esclavizados en nuestros propios países y deciden cuándo iremos a la guerra y contra quién. Unas guerras en las que por supuesto morirán nuestros hijos, no los suyos. Para destruir el valor de nuestras monedas, tienen planeado hundir la economía mundial. ¿Cómo? Muy sencillo, provocando el colapso de la bolsa de Nueva York. Si bien todo apunta a que lo primero que harán será provocar la quiebra del Deutsche Bank. La quiebra de este banco alemán será la señal de que la fiesta ha empezado. ¿Por qué un banco alemán? Pues porque esta élite, por razones históricas, tiene cuentas pendientes con los alemanes y van a procurar que ellos sean los más perjudicados por esta crisis. La élite sionista ya nos avisó en 1988 a través de la famosa portada de la revista The Economist. Nos dejó muy claro que a finales de 2018 hundirían intencionadamente la economía mundial. Aunque a día de hoy no lo parezca, el colapso comenzó el 10 de octubre de 2018, tal y como predije con anterioridad a esa fecha. Como recordaréis, en diciembre de 2018 las bolsas mundiales empezaron a caer en picado, y en tan solo 2 semanas el Dow Jones se hundió un 20%. La bolsa estaba en caída libre, que en principio era lo que ellos querían. Sin embargo, por alguna razón que desconozco, decidieron suspender la operación colapso, al menos temporalmente. De hecho, en los últimos 6 meses el Dow Jones ha recuperado el 20% que se dejó en diciembre. Pues bien, hoy es 25 de junio de 2019. Los dirigentes de la Reserva Federal se reunieron la semana pasada, y a tenor de su comunicado ya se puede afirmar que, ahora sí que sí, la élite se dispone a hundir la economía mundial. La Reserva Federal anunció que en septiembre bajará los tipos de interés, lo que supone que implícitamente está reconociendo que estamos a las puertas de una recesión, si bien nosotros sabemos que no va a ser una recesión, sino un colapso. Recordad que ya en mis primeros audios os advertí de que justo antes de que la bolsa se hunda o la economía colapse, Estados Unidos invadiría un país y provocaría una guerra para echarle la culpa del colapso económico mundial al país invadido. Madre mía. Maquiavelo al lado de estos era un inocente e ingenuo monaguillo. Todo apunta a que la víctima va a ser Irán. El problema es que Irán no es Irak. Irán es un país con un ejército poderoso y además Irán cuenta con el apoyo de Rusia y de China. De hecho, cabe la posibilidad de que el verdadero objetivo de Estados Unidos sea involucrar a Rusia y a China en este conflicto, pues Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que, puesto que el enfrentamiento con Rusia y con China es inevitable, le conviene que este comience cuanto antes, pues considera que su ejército a día de hoy todavía es más poderoso que el de sus rivales. Esto evidentemente supondría el estallido de la Tercera Guerra Mundial. No lo descartéis, de los banqueros sionistas satánicos os podéis esperar cualquier cosa. Es más, atención a esto. Como sabéis, a la élite satánica le fascina todo el tema de la numerología, de los aniversarios y las efemérides. Pues bien, el 24 de octubre se cumplirá el 90 aniversario del Jueves Negro, que supuso el inicio del crack del 29. Si bien el colapso de la bolsa en realidad tuvo lugar 4 días después, el lunes 28 y el martes 29. Pues bien, ¿sabéis en qué días caen este año el 24, el 28 y el 29 de octubre? Efectivamente, en jueves, lunes y martes. Y el 1 de septiembre se cumplirá el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Que Dios nos pille confesados a todos.